que ver con este sacerdote que encontraron muerto en Tucumán. Denunciaba a los narcos de la zona y estaba luchando contra la inseguridad. En los últimos días le había comentado a sus íntimos que tenía miedo. Lo encontraron finalmente ahorcado. Hay muchas versiones al respecto y se investiga aún si fue homicidio o suicidio. Hay muchas versiones, está todo el mundo hablando de esto. Es uno de los casos del día porque parece otro país, ¿no? Parece Colombia. Otra vez vuelve a aparecer, Ángel, la muerte como respuesta a una denuncia, en este caso política o vinculada al narcotráfico. Lo que vos decías es perfecto, Ángel, por varios puntos. Primero, porque era un hombre que luchaba contra el narcotráfico, que ya había protagonizado actos públicos en los cuales hacía referencia al flagelo del narcotráfico en esa zona, en Ingenio, la Florida, que es donde él, por supuesto, estaba trabajando. Decías que le había dicho a sus íntimos también que estaba preocupado por estas denuncias que había hecho y por el contexto y las respuestas que había tenido, no solamente a sus íntimos. Según investigadores del caso, ya había pedido el traslado 4 veces, es decir, estaba evidentemente preocupado por su situación. Apareció ahorcado, como decías vos, y las hipótesis son dos diametralmente opuestas, totalmente diferentes. Una, que es la que sostiene el fiscal que investiga el caso, que se llama Diego López Ávila, que dice que fue un suicidio, que no encontraron nada particular y que esta es la escena típica de un suicidio. Pero el superior del fiscal Ávila, el doctor Gustavo Gómez, que es fiscal general de la provincia de Tucumán, que suele hablar en general con los medios, es un hombre muy activo también y que habla con la prensa, dijo todo lo contrario. Dijo que para él era un suicidio, no solamente porque lo conocía al padre y no creía que por su personalidad pudiera tomar una decisión así, sino que porque dijo, atención porque esto lo dijo el fiscal general, el cuerpo tenía signos de golpes, de torturas. Claro, de violencia y de tortura. Esa fue la palabra que utilizó, torturas. Por eso, hay mucha conmoción obviamente en el lugar. Estamos viendo algunas de las imágenes. Hace un rato lo estaba viendo en el noticiero del 13. Es un drama en el lugar, pero parece una película. Es increíble, pero es la realidad. Es lo que pasó. Que encuentran un cura ahorcado que acababa de denunciar al narcotráfico. Los primeros minutos de una investigación son claves, son patrón del mal. decisivos. Digo, no, por tantas veces, digo, de Nisman para acá, digamos, todo lo que se nos ocurra, ¿no? Y digo, si el fiscal general y el fiscal de la causa están ya en un river boca de ¿es suicidio, tiene violencia, no tiene violencia? Ya es preocupante, ya arrancamos mal con la investigación. Sí, que la posibilidad, no, y además como siempre, digo, la duda en la investigación es terrible. Ya tuvimos el caso Nisman y sabemos que estas dudas pueden llevar a una vía muerta que muchas veces es imposible de volver atrás, imposible de llegar a la verdad. Y además que en este caso exista la duda de que haya un componente narco a nivel nacional tan metido en las profundidades del país además, porque ya no es solamente el Gran Buenos Aires, ya no es solamente Rosario, el Gran Rosario, estamos hablando de prácticamente todo el territorio nacional. Que haya narco con ese poder es muy distinto en un punto, porque el narcotráfico mata y deja la prueba, no le importa. Sí, por supuesto. Es mucho más no impune que el otro caso que mencionábamos, ¿no? Generalmente quieren que se sepa que fue para sumar más miedo. Si es un mensaje, quieren que se sepa, es mensaje. Ahora, lo que pasa hoy es que al hacer trascender la justicia en el primer momento que va a la iglesia, que esto podría haber sido un suicidio, la gente, los catequistas, la gente del pueblo se indignó, fue a la puerta de la iglesia y justamente fueron los que advirtieron. Este hombre venía pidiendo que lo trasladen justamente por la cantidad de amenazas que tenía de los narcos. Y escuchamos distintas versiones, que había aparecido ahorcado en el campanario, que apareció finalmente ahorcado en el altar. Yo hablé recién con periodistas de Tucumán, dicen que había llegado hace 6 años este cura a la Florida, que es real, que tenía una actividad súper, digamos, en contra del narcotráfico, que denunciaba todo el tiempo que en los sermones, en la misa, todo el tiempo decía que la juventud estaba perdida, que hoy a la mañana, cuando entró la gente de limpieza a la iglesia, lo encuentra colgado en una de las columnas al lado del altar, con un Cristo de yeso tapando la puerta, o sea, está incluso todo revuelto, ¿no es cierto? Obvio, hay algunas versiones todavía, pero esto es lo que dicen los periodistas que estuvieron ahí, y que bueno, que obviamente que esto habla, ¿no es cierto?, de que deja entrever que podría ser un crimen narco. Vamos a la redacción, que está Nacho Juliano. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángel. Sí, tenemos para agregar información de cómo está todos los vecinos y la gente en la Florida, en la localidad donde era. Este cura están realmente, ustedes lo decían, muy conmocionados porque todos los querían y muchísimo a este cura por lo que representaba, por su lucha, por cómo él denunciaba los casos de delincuencia y cómo denunciaba al narcotráfico y cómo la droga estaba avanzando en su localidad y cómo afectaba a todos los niños. Lo cierto es que ahora el cuerpo lo trasladaron desde la iglesia, está comenzando a realizarse la autopsia, comienzan entonces a descubrir cuáles fueron las verdaderas causas de su muerte.
Pero nosotros, Ángel, tenemos para leer ahora, que Sí. es muy importante. Por ejemplo, una de las últimas publicaciones que tuvo en su propio Facebook el cura, donde hablaba de la delincuencia, hablaba de la droga y hacía públicas estas denuncias. Paso a leerles brevemente algunas de las palabras del cura que publicó por último en su Facebook. Decía, por ejemplo, todavía recuerdo cuando celebramos la Mi Calle. Entonces advertía que venían tiempos difíciles y que la cosa no se iba a solucionar como por arte de magia ni milagrosamente. Pocos escucharon y hasta hubo burlas e ironías. Y después hizo una marcha en la sede parroquial por el robo de la corona de la Virgen, que lejos de ser un robo, fue una amenaza. Ahí él ya hablaba de una amenaza. Dice que fue una amenaza disfrazada de robo. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí. La inseguridad siguió creciendo. La venta de droga y las mentiras de quienes pueden sentarse en la mesa a dialogar buscando una solución no se hacen presente porque en el interior muchas veces solo sirve para tiempo de elecciones. Ahí obviamente pegándole a la política. Millones de pesos en proyectos para vivir mejor, para viviendas y fuentes de trabajo. Sin embargo, en las escuelas de mi comunidad, los niños en varias de las escuelas llevan un atadito de leña para tener con qué cocinar y poder comer. Y quizás sea el desayuno y el almuerzo la única comida y sabemos que si el estómago no se llena, la cabeza no responde. Por último, para cerrar, lo que decía todo el tiempo el cura, ¿no? Ojalá la realidad cambie, pero que cambie para bien. No soy profeta de calamidades, pero esto se está poniendo muy feo. Uno puede dar la cara y exponerse, pero lamentablemente quienes pueden hacer algo miran para otro lado. Esta es la última publicación que tuvo el cura en su Facebook. Lo decíamos, lo hacía tanto en las redes sociales como en sus misas y en distintas marchas que organizaba, denunciando tanto la delincuencia como la venta de droga allí en la Florida, en la localidad de Tucumán. Ángel, la figura del suicidio le puede caber a cualquiera. Pero cuando se trata de un sacerdote uno lo piensa dos veces. Yo investigador, ¿no? Digo, a partir de lo que es la formación de un sacerdote, las convicciones de un sacerdote y la idea del suicidio, digo... Esto es lo que dice muy el fiscal contradictorio con general. la idea además, religiosa, ¿no? obviamente. Pero por eso es importante, el fiscal general, además de esto que vos planteas, Martín, que es atinado y acertado, digamos, tratar de ver la personalidad, quién es la persona, cuál es su actitud, cuál ha sido su actitud en los últimos días y en los últimos años y su lucha contra la pobreza y el narcotráfico en la zona, esta militancia que veíamos recién. Y también si se comprueba que efectivamente el cuerpo estaba golpeado, no solamente sería grave por la repercusión que puede llegar a tener un crimen de estas características, sino porque había un fiscal que rápidamente, una vez más en la Argentina, estaba intentando hablar de suicidio Pero cuando que tal vez además había eso es otra facilísimo cosa, de ¿no? comprobar. Si hay golpes, si hay signos de tortura, es Pero por eso muy digo, sencillo si de es un homicidio comprobarlo grave, rápidamente. es grave por el homicidio y es grave por lo de alrededor. A nadie lo también, golpean ¿no? y lo torturan y después esa persona se suicida. Es Exactamente. extrañísimo.